Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en una charla con unos amigos. Cada uno tiene sus profesiones, cada uno tiene sus distintas funciones, pero hoy queremos llegar a las personas, hoy queremos llegar al corazón de las personas en estos tiempos de pandemia. El día de hoy nos encontramos con Rubén Rivera Briviesca, que es empresario. Él radica en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala. Tiene 41 años dedicándose a esta profesión. También el día de hoy nos acompaña Néstor Gómez Montiel y nos acompaña la psicóloga Claudia Juárez. Ella es experta en el tema del estrés y la depresión. Ellos nos compartirán sus puntos de vista acerca de este tema tan importante en estos momentos que se vive, que es el COVID. Si no es a todos, creo que a la mayoría de las personas les ha afectado de cierta manera en cuanto a economía, en cuanto físico y sobre todo en cuanto a tema emocional, mental. Es por ello que queremos dar esta plática con estos expertos. La pandemia ha traído grandes pérdidas económicas, pero sobre todo pérdidas humanas y familiares. Actualmente se habla de la ola de trastornos de la salud mental asociados a la pandemia, entre los cuales incluye la depresión, la cual ya había sido considerada por la OMS como la primera causa de discapacidad en el mundo. Entonces, vamos a empezar con nuestros invitados, si les parece. Vamos a preguntar a Rubén Rivera Briviesca, ¿cómo consideras que impacta la salud mental, la economía y el bienestar social esta situación del COVID? Yo la considero una enfermedad muy grave, ya que, como tú lo mencionas, precisamente nos ha trastornado en el ambiente en que vivimos, en el ambiente empresarial, en el ambiente de toda la gente, ya que mucha gente se enfermó por esto del COVID, hubo el encierro de las personas, de las familias, nos afectó psicológicamente a todos y no podemos salir de este problema del COVID, aunque algunas personas lo han superado, pero ha habido muchos decesos, inclusive familiares, y pues es algo que no estamos preparados a recibir esta enfermedad del COVID. Las consecuencias han sido graves, como lo vuelvo a mencionar, y la verdad, ojalá nos preparáramos emocionalmente, ya que por el estrés ya no sabemos qué hacer en estos momentos. Yo lo veo de esa manera y la economía pues, ha bajado porque se han cerrado muchas empresas, han cerrado muchos negocios y definitivamente ya no sabemos qué hacer como personas, como en lo personal, sí, ya no sé si salir o no salir, si usar cubrebocas o no usarlo. Tenemos que tomar todas las medidas necesarias para poder hacer alguna actividad. Y pues yo quisiera la orientación psicológica de los expertos, como tú lo mencionas, pues para poder seguir adelante y no seguir trastornando nuestras mentes. Muchas gracias, Rubén Rivera Briviesca, por esta aportación. En tu caso, Néstor, que además ya llevas muchos años viviendo fuera de este país y has tenido la oportunidad de colaborar con instituciones de salud a nivel mundial, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué podemos hablar de un tema o de este tema a nivel mundial? Bueno, muchas gracias, Eri. Sin duda alguna es un tema global, como ya cualquier tipo de tema, tanto económico, social, ¿sí? Se han convertido en temas globales, ya que vivimos en un mundo interconectado desde hace más, casi 30 años o un poco más. Entonces, con esta pandemia, ¿sí? Se vino a agravar, se salieron las cosas de control y nos podemos dar cuenta cómo un virus que se origina completamente al otro lado del mundo, para ser precisos, en Wuhan, en China, con qué rapidez se pudo expandir a nivel global. ¿Sí? Esto no es una cosa que en el caso de la salud, en el caso de las epidemias, pandemias, nos sorprenda, pues han existido pandemias, sí, y se calcula que han sido cada 100 años. La última que pasó fue la fiebre española. No será la última, estamos seguros de eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Pues estar preparados, estar educados en el tema para poder contrarrestar la propagación
de estas enfermedades cuando se vuelvan a presentar, porque es un hecho que se van a volver a presentar, pero la diferencia la podemos hacer todos y cada uno de nosotros en cómo reaccionaremos cuando esa situación se vuelva a hacer presente, que puede pasar, pasó en China y podría pasar en México, podría iniciarse en la India, por ejemplo. Ahorita hay una variante muy agresiva, mucho más fácil de contagio, se propaga mucho más fácil y aparentemente es mucho más letal, también afectando a la gente de menor edad, no como este tipo de versión que tuvimos. Aquí el punto a tu pregunta es, pues que debemos estar educados, educar a los niños, el estar conscientes de que esta no va a ser la última vez, y como bien decía el señor Rubén Rivera, ¿sí? Concientizarnos y preparar nuestras mentes, ejercitar nuestras mentes, nuestro cuerpo, comer sano, para que cuando esta situación se vuelva a presentar en algún momento, pues estemos mejor preparados. Gracias, Néstor. Qué interesante lo que comentas, qué interesante es escuchar el punto de vista de alguien que está más allá. Para ti, Claudia, ¿realmente este tema de la depresión es solo una cuestión de echarle ganas o tenemos que entender que la depresión es una enfermedad? Gracias. Pues yo quisiera decirles el día de hoy que efectivamente escuchamos mucho acerca de esta cuestión de echarle ganas, pero la realidad es que la depresión va más allá de la voluntad de muchas personas. La depresión, bueno, pues como ya lo mencionaban al inicio, es una enfermedad, la primera causa de discapacidad en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad muy compleja porque en ella intervienen factores tanto sociales como biológicos, es decir, de la persona. Incluso creemos que la genética puede jugar un papel importante, es decir, si nuestros papás y nuestros abuelos sufrieron de depresión, pues hay una predisposición. Ahora, no quiere decir que por tener esa predisposición, sí o sí vamos a desarrollar la depresión, pero considerando la situación que, como comentaban anteriormente, estamos viviendo, pues desde luego todo lo que estamos observando, viviendo en carne propia, pues le baja el ánimo a cualquiera. De ahí que es muy importante que nosotros en este momento, además de guardar pues las medidas de protección, que nos previenen de un contagio, pues también cuidemos de nuestra salud mental. Estemos en casa o estemos donde estemos, bueno, pues que también coincido con Néstor en que procuremos pues un estilo de vida saludable. Actualmente sabemos que las personas que tienen otro tipo de enfermedades, pues también enfrentan con mayor dificultad este tema del COVID. Entonces, pues es momento, yo diría que dentro de todo lo malo que ha traído consigo la pandemia, una de las cosas buenas es tomar conciencia acerca de la importancia de la salud, tanto física como mental, la importancia de mantener nuestros lazos familiares. El hecho de que estemos alejados físicamente no quiere decir que estemos alejados emocionalmente. Ahorita es cuando con mayor importancia, con mayor énfasis, tenemos que procurar el estar unidos, el estar conectados, porque eso de alguna manera pues nos fortalece también. Creo que no solamente ha sido el cambio de nuestras vidas, sino ha sido el cambio de bolsillos, ha sido el cambio totalmente como de una mentalidad diferente. O sea, nos hemos tenido que adaptar literalmente a una nueva realidad. Y muchos dicen que regresemos a la normalidad. Yo creo que de esto no se va a regresar a una normalidad, se tiene que regresar a una mejor normalidad. O sea, en conciencia, en cuidado, en protección. Creo que esto todavía lo vamos a traer, como bien dices, vamos a tener que generar como nuevas formas de. ¿Vale? Volviendo con Rubén Rivera Briviesca, como empresario, como una persona que se preocupa por su gente,
por las necesidades de su personal, de las personas. ¿Qué acciones pueden generarse a nivel corporativo, de gobierno, para atender esta problemática? Bueno, esto es un tema muy complejo, ¿verdad? Ya que a todos los empresarios nos ha afectado un poco o bastante, ¿verdad? Esta situación que estamos viviendo de la pandemia, ya que ha habido pues, despidos, ¿verdad? Precisamente porque no ha habido producción, no ha habido ventas. Ahora se empieza a mover un poquito más esto de la industria de la fabricación del acero, ¿verdad? O del aluminio. Estamos totalmente de acuerdo que está un poquito mejorándose la situación económica, pero no es suficiente. Yo me acuerdo, yo empecé, así como comentario, yo empecé a trabajar en 1980 dentro de las industrias metalúrgicas, ¿sí? Y empecé, te lo puedo comentar, empecé desde abajo y no me da pena decirlo. Empecé desde abajo, empecé inclusive hasta de obrero, después pasaron 5 años, fui supervisor, pasaron 10 años y fui otro tipo de personal. Y después a los 20 años me dieron la confianza los empresarios de ser gerente de una empresa. Me convertí en gerente y ahorita tengo aproximadamente 15 años de ser gerente y hace 2 años, antes de que empezara lo de la pandemia, ya me volví socio de esta empresa, una empresa regiomontana, en la que también ahí en Nuevo León nos ha afectado bastante. Digo, nos ha afectado porque yo pertenezco también al grupo de regiomontano de la industria del acero y del aluminio y del concreto refractario. Sí nos ha afectado bastante. Entonces tenemos que cuidar y seguir cuidando a nuestros empleados. Los hemos capacitado y psicológicamente les hemos estado dando terapias para seguir adelante, porque siempre, pues ha habido personas que se han enfermado, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos que seguir las normas de seguridad, las normas de la Organización Mundial de la Salud, ya que estamos en contacto directo con estas personas o estas instituciones gubernamentales o no gubernamentales. Tenemos que andar investigando diariamente para proteger a nuestros empleados y pues seguirnos apoyando toda la vida porque esto va para largo, esto no va a terminar ahorita ni dentro de un año, esto va a ser como tú lo mencionas, es algo que nos llegó y que no estamos preparados y que probablemente tengamos que habituarnos a este tipo de vida y pues esto nos ha dejado de que nosotros tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera vamos a seguir adelante? Pues apoyándonos como personas, ¿verdad? Tanto en la industria como en las empresas medianas y pequeñas, y tenemos que seguir echando ganas, ¿verdad? Para seguir adelante y sacar adelante a todas las personas. Muchas gracias, Rubén Rivera Briviesca, por esta aportación. Para Néstor, ¿estamos en México a la altura de otros países en cuanto a nivel de concientización y atención? Muy buena pregunta, Eddie. Y yo te podría comentar por lo que veo y platicamos con nuestros socios, tanto en Europa del Norte como en Singapur. ¿Sí? Aquí valdría mucho la pena, teniendo que ubicar a México en el ámbito que pertenece, es un país en vías de desarrollo, ¿sí? Y compararnos, por ejemplo, yo a veces veo en el periódico que comparan la velocidad con la que Estados Unidos, la velocidad con la que Singapur, Hong Kong están vacunando a su gente y la velocidad con la que comparan el proceso en México, pues estamos comparando peras con piñas o peras con mesas y sillas, ¿no? Son realidades diferentes y ubicándonos en la realidad que nos corresponde, creo que estamos haciendo un esfuerzo a la altura de lo que es de un país en vías de desarrollo, ¿sí? Nos hace falta mucho, sí, y estamos haciendo las cosas mejores que otros también, pero hay otros que les está yendo peor, ¿no? Tenemos el caso de la India, en donde hoy por hoy están muriendo, se están infectando 400,000 personas al día, ¿sí? Con una economía mucho más grande que la de México, pero con un producto per cápita
también no tan a la altura como de México. Entonces, aquí valdría la pena ubicar a México en el ámbito en donde se merece estar. En cuanto al nivel de concientización, yo no creo hoy por hoy que exista un país que no esté concientizado del tema de una pandemia. Creo que esto nos ha traído a todos un nivel de conciencia por igual, independientemente que estemos en un país desarrollado o un país de tercer mundo, cualquiera, ya sea, no sé, de África o del sur de Asia, ¿sí? Por mencionar algunos lugares muy pobres. Yo creo que en todas partes del mundo la gente ha ganado un nivel de conciencia de lo importante que es la salud, ¿sí? Y lo peligroso que es una pandemia. Como bien lo mencionaba la licenciada en psicología Claudia, la gente que trae enfermedades subyacentes como la diabetes, como hipertensión, se ha demostrado que fueron las más afectadas y las que murieron en mayores casos, ¿sí? A causa de este virus. Entonces, en este sentido, yo creo que a nivel global, ¿sí? Todos los países están haciendo lo que pueden y más para ayudar a atacar esta pandemia, porque no sirve de nada que un país esté completamente vacunado, ¿sí? Y que el país vecino siga con contagios, con infecciones y con las mutaciones que se van dando, pues no serviría de nada, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me queda una duda que quisiera preguntarle a la licenciada Claudia. ¿Cómo ve ella desde su perspectiva en las nuevas normas que están saliendo? Yo he escuchado que aquí en México hay una norma, la NOM 35, que está enfocada para que las empresas atiendan las necesidades de salud de sus empleados, que es lo que nos estaba comentando el señor Rubén Rivera. ¿Qué nos podrás extender en este sentido, Claudia, desde tu punto de vista como profesional de la salud mental en psicología? Sí, Néstor. Bueno, pues gracias por la pregunta, porque efectivamente hoy en México contamos con una norma oficial mexicana, la 035, que nos obliga a las empresas a atender los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Desde luego que esta norma pues se publicó y de hecho, bueno, tenía ya varios años en proceso esta norma, muy controvertida, por cierto. La norma se publicó antes de la pandemia, o sea, no, tampoco previó la norma que iba a presentarse una situación como la que estamos viviendo. Y hoy, pues, la situación en las empresas, como comentaba Rubén, pues es complicada, ¿no? Porque muchos empresarios están tratando de sacar adelante a sus empresas en medio de la crisis. Los trabajadores, pues, están muy afectados, tanto personal como familiarmente. Y bueno, yo lo que siempre digo es que no es tan fácil separar lo que son las cuestiones del trabajo con las cuestiones personales. Desde luego, y esto me ha tocado vivirlo a través del trabajo como consultora de empresas que también realizo, además de la parte clínica. A veces, por ejemplo, cuando un trabajador ha perdido a un miembro de su familia debido a esta pandemia, pues desde luego no va a ser igual de productivo. La norma pues no obliga a las empresas a atender situaciones que estén fuera del trabajo, pero desde luego, pues cuando tenemos a un trabajador que está sufriendo, repito, por distintas situaciones, pues tenemos, desde mi punto de vista, la obligación también moral de atenderlo, ¿no? Porque al final, pues si el trabajador no está bien, pues tampoco va a estar bien en el trabajo. A mí me parece que hoy, pues requerimos de empresarios como ustedes el que podamos desde desde nuestra trinchera, pues también apoyar a nuestra gente, a nuestras familias, ¿no? Que forman parte de nuestro grupo, porque repito, aunque la norma no establece que debamos de
atender situaciones fuera del trabajo, pues creo que está en nuestras manos, está en nuestro alcance y en la medida en que lo podamos hacer, pues también, además de ser solidarios, pues también vamos a procurar un mejor país. Qué interesante esto que comentas, Claudia, porque como bien dices, mucha gente también ya ha perdido a un familiar, ¿no? Entonces, creo que hay 3 puntos muy importantes dentro de esta pandemia. El que ha enfermado de COVID, el que ha perdido un familiar y el que se ha tenido que quedar en un encierro, ¿no? O de alguna forma u otra ha afectado esta pandemia. Entonces, creo que a nivel general ha pegado a todos. Si no te ha tocado una situación, te ha tocado otra. Pero al final, como comentaban, es una situación global que debemos de tener como esta conciencia para salir todos adelante, para ayudarnos unos a otros, para ayudarnos a nosotros mismos, para salir de la mejor forma. Uh-huh. También, Claudia, ahora que comentas, tú como profesional de la salud, ¿qué necesita saber una persona que sufre este estrés, esta depresión? ¿Qué opciones hay y cómo acceder a ellas? Sí, Eddie. Pues mira, yo siempre también les digo a las personas con las que trabajo, que me hacen el honor de poder trabajar con ellas, que el estrés y la depresión tienen solución. Es decir, ya hace unos momentos hablaba yo de la cuestión genética, pero desde luego genética no es destino. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, incluso en estos momentos, para salir adelante. Es importante, desde luego, pues que las personas que nos ven, que nos escuchan, sepan que los profesionales de la salud, pues somos el personal que está capacitado y entrenado para atender este tipo de situaciones. Desde luego ahorita pues muchas personas quieren ayudar, ¿no? Pero bueno, quienes estamos formados y entrenados para brindar la atención que requieren las personas en este momento, pues en parte somos nosotros, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras, etcétera. Una de las cosas que yo me permitiría comentarles el día de hoy es que además de pues, los tratamientos que nos ofrece la medicina, el tratamiento farmacológico, que es normalmente el tratamiento de primera línea, pues hay otras alternativas. Hemos venido estudiando muy dedicadamente este tema de la depresión, por ejemplo, y hoy tenemos una comprensión más profunda acerca de esta cuestión que, como ya también mencioné, pues es una cuestión compleja, tiene que ver con diferentes factores. Entonces, no solamente es tomar el medicamento. Realmente, una persona con depresión, por ejemplo, sale adelante cuando, por un lado, pues realiza cambios en su estilo de vida. El ejercicio, por ejemplo, la actividad física, está demostrado que es una de las mejores formas de mejorar nuestro estado de ánimo. Desde luego no quiere decir que todos vamos a ser maratonistas, ¿no? O que vamos a correr 50 kilómetros, pero el ejercicio moderado, ¿sí? Constante, es decir, no de fin de semana, sino algo que podamos practicar con regularidad, pues nos puede ser de mucha ayuda. La alimentación, desafortunadamente somos un país en donde pues tenemos serios problemas con la alimentación, ¿no? Es algo que tenemos que cuidar, procurar una alimentación saludable, balanceada. Por otro lado, bueno, pues hay alternativas que Néstor también pues nos podría complementar, ¿no? Él que, bueno, él ha estado fuera y ha incorporado, ha traído a México nuevas tecnologías. Por mi parte, yo quiero decirles que vengo también trabajando con tecnologías para el manejo de estrés, para el manejo de la depresión, que hemos comprobado su efectividad, su eficacia, porque recordemos que nuestro cerebro tiene actividad tanto química como eléctrica.
Entonces, a veces, por las situaciones que vivimos y otra vez por nuestro estilo de vida, ¿no? Pues de repente esa máquina que yo le digo la máquina maravillosa, la gran máquina que tenemos que es nuestro cerebro, pues se desajusta y a veces pues es cuestión de ajustar o de recalibrar a través de los dispositivos con los que hoy contamos. Hay mucha gente que le tiene miedo a la tecnología y yo por el contrario les digo que hay que hacernos amigos de la tecnología, hay que aprovechar pues todos los beneficios que esta nos provee. Qué interesante, Claudia, esto que comentas, que somos muy afortunados, entre comillas, viviendo como esta pandemia en estos tiempos. ¿Por qué? Porque contamos con toda la tecnología a la mano, porque tenemos que esta tecnología para ocupar, para trabajar, los que estamos desde casa trabajando, para ver a nuestra familia, aunque sea en cámara, aunque sea por llamada, para que los niños sigan estudiando desde casa. Y decían, ¿no? Que ojalá y en otros tiempos, cuando existió alguna pandemia, una enfermedad, hubieran tenido como todo esto, ¿no? Allá sí les tocó como un encierro, sí les tocó un desconecte total, y ahorita tenemos como varios medios que de verdad, o sea, el que los ocupa está del otro lado. Sí me gustaría que para finalizar esta plática me dieran como su punto de vista, su conclusión en esta depresión o qué hacer con esta depresión en medio de la pandemia. Empezamos con Rubén Rivera Briviesca, por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto, Eddie. Bueno, pues esto de la pandemia del COVID-19 nos va a dejar cosas buenas porque nos está enseñando a cómo protegernos, a cómo ser mejores, a cómo no descuidar nuestra vida personal ni familiar. Tenemos que actuar o interactuar inmediatamente. Antes probablemente no lo hacíamos correctamente. Ahora nos estamos, yo le podría decir, hasta perfeccionando tanto en nuestro negocio, dentro de la empresa, dentro de la industria y en sí, en lo personal, tenemos que salir adelante. ¿Y cómo vamos a salir adelante? Precisamente haciendo caso a la Organización Mundial de la Salud y sobre todo con las personas expertas, como es la licenciada Claudia Juárez y como es Néstor Gómez. Y yo les agradezco mucho por esta intervención y por esta enseñanza que nos están dando en este momento, ¿verdad?, para salir adelante con esta enfermedad de la pandemia COVID-19. Gracias, Rubén Rivera Briviesca. ¿Qué te gustaría aportar, Néstor? Más allá de los acertados comentarios del señor Rubén Rivera, lo que a mí me gustaría aportar es que si conocemos a alguien que tenga los síntomas de la depresión, que esté estresado, ¿sí?, que lo refieran o uno mismo que se acerque a un profesional de la salud para buscar el remedio y la ayuda. Esta es una enfermedad que, como cualquier otra, es progresiva y si no se atiende en sus oportunidades, se va avanzando y va llegando a puntos que son cada vez más difíciles de tratar. Todo el mundo sabemos que personas con niveles de depresión muy altos llegan a la dura decisión de pensamientos suicidas y algunos los realizan. Entonces, no es algo para dejarse a un lado o meterlo al cajón y pensar que mañana va a pasar. Es una enfermedad que como cualquier otra requiere atención. Y como Claudia lo menciona, hoy por hoy hay tecnologías que están cada vez más al alcance de la gente. Y bueno, hay tecnologías, por ejemplo, como el TDCS, que son tratamientos de estimulación craneal de corriente directa, que es parte de lo que nosotros estamos trayendo de Europa a México y a Asia. ¿Sí? Hay otras tecnologías también que son el tratamiento del cerebro a través de ondas magnéticas. ¿Sí? Obviamente, como menciona Claudia, la primera línea, los fármacos, pero quiero hacer hincapié, todas estas tratamientos deben de estar supervisados y diagnosticados por los profesionales de la salud, ¿sí? Y en ese sentido me gustaría que Claudia nos ahondara un poquito más en eso para poder otorgarles a la gente que nos escucha las opciones que tienen y a dónde acercarse y qué hacer.
Pues yo quisiera, bueno, en primer lugar agradecerles la invitación a este conversatorio. A mí me parece que en la medida en que podamos llegar a más personas con estos temas, pues también vamos a desestigmatizar la salud mental. Es muy curioso que a lo largo de los años la gente no tiene problemas en decir que le duele el estómago, ¿no? O que le duele alguna parte de su cuerpo, pero cuando hablamos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, tendemos a caer muy fácilmente, ¿no? En el estigma. Hace mucho y todavía hay algunas personas que piensan que ir al psicólogo o al psiquiatra, pues es signo de estar loco, ¿no? Así se dice popularmente. Y la realidad es que, pues, la salud mental es parte de nuestra salud integral. No tenemos por qué tenerle miedo, no tienen por qué darnos pena el hablar de estos temas. A mí me parece que otra de las cosas que nos ha traído la pandemia es justamente poder hablar más abiertamente de esto. Y bueno, en relación a la solicitud de Néstor, efectivamente, pues hoy en México, gracias a compañías como YesBC y otras, pues tenemos la tecnología al alcance. En la Ciudad de México, bueno, pues también tenemos una clínica en donde podemos atender a las personas que sufren depresión. Es muy importante que si nosotros detectamos algunos signos y síntomas en las personas que nos rodean, en nuestros seres queridos. En el trabajo, por ejemplo, también podemos detectar si alguien pues ha tenido cambios en su manera de comportarse, de relacionarse, a lo mejor está más irritable o se le ve usualmente cansado o no duerme bien o ha subido de peso o por el contrario ha bajado mucho de peso. Todos estos cambios, ¿sí? Deben de llamarnos la atención. Debemos en ese sentido, como personas, como miembros de una comunidad o de una familia, poder invitar a las personas a que se acerquen a nosotros para poderlos ayudar. Como decía Néstor, la depresión es una enfermedad progresiva, no se quita con el tiempo. Este es otro de los mensajes que yo quisiera dejarles hoy. Hay muchas veces, y por ahí también hay un dicho que dice que el tiempo lo cura todo. Y yo, permítanme diferir de esta idea, la realidad es que hay cosas que cuando se vuelven crónicas es mucho más difícil poder, no imposible, pero desde luego, pues llevan más tiempo, ¿sí? Se requieren más recursos para poderlas resolver. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, que ya desde la adolescencia, por ejemplo, los niños, los adolescentes, pues ya están demostrándonos que también pueden sufrir este tipo de enfermedades. Entonces, pues la importancia de poderles brindar el apoyo. Repito, tenemos una clínica en la Ciudad de México, con mucho gusto los podemos atender, nos ponemos a sus órdenes y bueno, pues sería por mi parte lo que yo quisiera comentar. Gracias, Claudia. Ustedes como profesionales en su ámbito de la salud, de conocimientos a nivel internacional como Néstor, la gente puede llegar, por ejemplo, que no tengan la facultad de ir a México, la gente puede en cualquier parte. Tú lo mencionaste hace un segundo, Eri. Somos Ujú. una generación afortunada de atravesar por una pandemia con el nivel de tecnología que tenemos. Yo te comento, en YesBC empezamos en la búsqueda de telemedicine, que es medicina a distancia, justamente lo que estamos haciendo ahorita, desde el año 2017. Faltaban todavía 3 años para que la pandemia nos pegara y gracias al trabajo del equipo de los socios de XBC, llegamos a pensar en aquel momento que telemedicina iba a ser una de las áreas que iban a llegar a una mayor explotación en el sentido de requerimiento. Y nos abocamos por buscar tecnologías en ese tiempo de telemedicina
y mira cómo son las cosas. Hoy por hoy, telemedicina está ganando más y más adeptos a nivel mundial. Por ejemplo, en Yakarta, Indonesia, tenemos una compañía de telemedicina que se llama Allo Doctor. Esta compañía recibe llamadas generalmente, en toda su totalidad, son alrededor de 20 millones de llamadas por mes. ¿Sí? Eso te da una idea de la... Uh, de cómo la gente sí recurre a este tipo de tecnologías para aclarar sus dudas. Ahora, todo lo que nosotros hacemos como usuarios de entrar a internet y buscar o tratar de autorrecetarnos de por qué me duele la cabeza, el dolor de estómago, qué me tomo, está mal hecho, sí, pero la gente cada vez lo hace más y más y más. Entonces, cuando llegan a una consulta, ya no es tan fácil que el doctor juegue o no prescriba bien si el doctor está distraído, porque la gente ya llega más preparada, ya estudió, ya esto está mucho más al alcance de todo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Eri, yo soy de la tendencia como Claudia, la licenciada Claudia, de que sí, el trastorno mental, las discapacidades mentales como la depresión, se pueden atender remotamente vía Zoom, como ahorita, o cualquier otra plataforma a distancia. ¿Sí? Lo importante es que se reconozca el problema, que se vean los síntomas y, como cualquier otra enfermedad, recurrir a un especialista de la salud, en este caso la salud mental. No sé qué piensas, Claudia, al respecto. ¿Qué podrías corregirme o añadir a este respecto? Sí, yo creo que la terapia online actualmente pues nos provee de este gran beneficio que es poder atender a cualquier persona, no importando su ubicación geográfica. Yo les comparto, por ejemplo, que actualmente yo tengo o atiendo pacientes, personas que están en Guadalajara, en Monterrey, en Estados Unidos, en Bolivia, en Colombia, en España. Es decir, pues cualquier lugar donde se hable español, podemos estar ahí, ¿no? Desde luego, el uso de estas tecnologías, bueno, en el caso, por ejemplo, de la tecnología que ha traído YesBC a México, pues la estamos ofreciendo de momento en la Ciudad de México, pero desde luego en la medida en que pues la gente lo requiera, lo solicite, perdón, pues habrá la posibilidad de poderlo llevar a otras partes. Es frecuente, casi a diario, ¿no? Recibimos solicitudes de personas que están en distintos puntos de la República o incluso en países de Sudamérica. Esta persona que estoy atendiendo en Bolivia, pues está muy interesada, por ejemplo, en poder acceder a esta tecnología porque repito, pues la gente, como decía Néstor, se está abriendo también, está más informada, se está abriendo también a estas posibilidades. Entonces, yo quisiera comentar que no, o invitarles a que piensen en esto, no desaprovechar la oportunidad que nos ofrece hoy la tecnología para entrar en contacto con los profesionales de la salud. No importa en el lugar en el que nos encontremos, siempre y cuando tengamos pues un acceso, un dispositivo y una conexión a internet, pues podemos hablar con alguien. Así es, Claudia. Y qué interesante. Y yo creo que gente de bajos recursos también puede acceder a ello. Hay, por ejemplo, conexiones de internet en cafés. Hay, por ejemplo, que a lo mejor ellos no lo tienen, pero el nieto le regalaron de cumpleaños un celular y sí lo tiene. Entonces, yo creo que querer es poder. Y sobre todo la importancia de cuidar nuestra mente en estos tiempos. Creo que si la mente está bien, el cuerpo está bien. Entonces, muchas gracias a Rubén Rivera Briviesca, que estuvo con nosotros en esta plática, a Néstor Gómez Montiel y a la psicóloga Claudia Juárez, que nos acompañaron en esta charla de depresión en tiempos de COVID. ¿Algún comentario que deseen agregar?
Muchas gracias, Eri. De mi parte agradezco la invitación y mucho gusto en conocer a Rubén Rivera. Y gracias de manera personal a Claudia por compartir con nosotros su experiencia y su punto de vista desde el ámbito psicológico. Gracias también de mi parte a Néstor por la invitación, a Rubén Rivera Vibriesca y a ti, Eddie, por estos minutos de charla. Yo quiero participar y felicitar al licenciado Néstor Gómez Montiel, a la licenciada Claudia Juárez, por esa información tan valiosa que nos ha venido a dar. Y quiero agradecer infinitamente, ¿verdad? Por estos comentarios. Y les mando un fuerte abrazo a distancia, ya que son ellos expertos de la salud y empresarios. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Eddie, por esta entrevista que nos has dado. Gracias. Gracias a todos ustedes, gracias al público también que nos está escuchando y de verdad en espera que esta información sea de valía para todos, que no solamente se queden con ella, sino si fue importante para ti, compártela. Creo que si llegamos a más personas será de un beneficio mayor. Muchas gracias y que tengan un buen día a todos.